Bueno, muy buenos días. Estamos a 17 de mayo, imagínate, y seguimos todavía en la misma situación y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar mañana. Ahora sabemos mucho de lo que va a pasar en el futuro porque para eso precisamente tenemos la palabra de Dios, que es lo que estamos examinando y escudriñando y ahora más que nunca tratándole de sacar todo el jugo para entender los tiempos en los que nos encontramos. La verdad, se entienden bastante bien. Eh, Antes de nada, quisiera aclarar que, bueno, yo he dado muchos datos de forma técnica para que podamos saber un poco por dónde nos estamos moviendo y las cosas que están ocurriendo si encajan con la Biblia. Pero realmente lo que nosotros tenemos que buscar es la Biblia, ¿no? Hace unas semanas, recuerda, prediqué algo que era muy importante. Qué pena que luego me encontré un estudio científico de un químico que desarrolló, o sea, científicamente todo lo que pasa en nuestro organismo cuando empezamos a tener pues, depresión, decaimiento, etcétera, etcétera. Y decía que había sustancias que se segregaban en nuestro cuerpo produciendo aquellos mismos síntomas. Pero lo que quiero recordarte de aquella predicación es que lo que alimentábamos y cómo alimentábamos nuestro cerebro es como iba a producirse luego nuestra forma de hablar y por tanto nuestra actuación será de una manera o de otra. Por eso, repito, aunque hemos dado muchos datos técnicos y posiblemente demos muchos más, yo sé que esto iba a estimular la curiosidad, ¿no? Y que íbamos a meternos ahí a averiguar y lo divino y lo humano. Bien, no digo que no, porque yo no puedo prohibir eso. Tú sabrás si tienes la suficiente madurez como para entrar en ese mundo donde te advierto y te lo advertí siempre, hay mucha confusión, muchísima confusión. Tenemos ahí un guirigay de cosas que a veces nos pueden llevar a conclusiones equivocadas y por tanto causar en nosotros a lo mejor algo que no es correcto. Y ese algo es precisamente de lo que hoy quiero hablaros, es del temor. Y ya hoy sí que nos vamos a centrar estrictamente en la Biblia, estrictamente, ni una sola cosa fuera de la Biblia, más que tomar la palabra del Señor y aprender qué es lo que dice el Señor en estos tiempos, lo dice siempre, pero muy especial y específicamente para estos tiempos. En Mateo 24, esto es un recuerdo, como una introducción, ¿no? En Mateo 24 quería recordaros que cuando el Señor es entrevistado y le preguntan sobre estos tiempos, él empieza a responder tres preguntas básicamente, pero lo que quiero destacaros hoy es algo. En el versículo 4 le responde Jesús y le dice, mirad que nadie os engañe. Por eso te digo, tened mucho cuidado porque en las redes sociales hay cosas muy buenas, pero también muy malas. ¿Recuerdas? Tenemos pendiente además, y no se me ha olvidado, que había varias cosas que están siendo atacadas y solamente tocamos una, que era la deidad de Cristo. Tenemos pendiente todavía está siendo atacado el diezmo, y el diezmo es muy importante, o sea, el aspecto financiero es muy importante ahora, precisamente, cuando podemos estar sufriendo o estar ahí al borde de algún tipo de necesidad. Y la tercera cosa que está siendo muy atacada y que también, aunque esto, fíjate, es amplísimo, es el tema del arrebatamiento. Porque todo esto que estamos hablando es un poco va en ese entorno, ¿no? del tema del arrebatamiento, porque nos estamos preparando, debemos prepararnos para ese momento. Bueno, y por eso dice lo primero, es que nadie os engañe. Por eso, cuidado, cuidado. Yo solo te digo, ten precaución. Yo sé que hay gente que entiende y otra que no va a entenderlo bien. Ten precaución. Sobre todo, lo que no podemos nosotros es tener, perdón, es temor. Lo vamos a ver a través de la predicación. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, o sea, no te preocupes. Turbación es un estado mayor de una preocupación, ¿no? De entender las cosas que pasan. Cuando ya te turbas es que ya eres incapaz de pensar, ¿no? Y esto es lo que quiero destacar. Porque es necesario,
que todo esto acontezca. O sea, es necesario. Y no podemos orar para que se quite. Recuerdo el primer devocional que en el Congreso di, cuando lo estaba preparando, creo que ya lo comenté el otro día, pero te lo recuerdo, yo estaba preparando pues Primera de Crónicas 7, 13 y 14. El famoso 14 es que si se humillaren mi pueblo y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Bueno, pero yo empecé a leer en el 13, donde decía las cosas, ¿no? Si vinieren fuegos, si vinieren pestes y si vinieren hambres, y dice ahora ya sí. Pero cuando iba a tomar el 14, sentí en mi corazón profundamente que el Espíritu me decía, no es tiempo para eso. Y me llevó al Isaías 24, donde habla con claridad de las cosas, cómo van a ser, porque ahora mismo tú puedes orar, y podemos orar lo que tú quieras, pero es necesario que todo esto acontezca. ¿Y qué? Pues las pestes, las hambres, terremotos y todas estas cosas. Y dice el Señor, pero aún no es el fin, pero es necesario que todo esto acontezca. Entonces, cuando ya se ha tomado la decisión de parte de Dios, yo lo que sentí es, no es necesario ya que oréis para que yo sane la tierra, porque ahora no es el tiempo de sanar. ¿Recuerdas? Ahí en Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Bueno, ahora es tiempo, y todavía no ha llegado el juicio de Dios, pero ahora es tiempo de que la tierra sepa quién es su verdadero Dios, y además va a sufrir las consecuencias de su negligencia, de su insensatez. Dice el versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiere decir que si ahora estamos en el tema de las pestes, vendrán las hambres y los terremotos, eso, en diferentes lugares. Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, nada más. O sea, estamos en un principio en el cual, sobre todo, somos nosotros, la Iglesia, somos sus hijos los que tenemos que reaccionar. Somos los que tenemos que tomar decisiones muy importantes en este tiempo. Pero nunca bajo el control o el dominio del miedo. Quiero compartir contigo el Salmo 112, lo vamos a leer. Al leerlo te darás cuenta de que hay una riqueza muy grande en sus palabras. Búscalo ahí en tu Biblia, el Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh, porque hoy vamos a hablar del temor. Y hay dos temores. Hay un temor que la gente tiene y hay un temor que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Y dice que cuando yo tengo el temor de Dios, dice, bienaventurado el hombre que teme. Bienaventurado ya sabes que significa 3 veces feliz. Que se interpreta, o yo lo interpreto como feliz en mi espíritu, feliz en mi alma y feliz en mi cuerpo. O sea, una bendición total, integral. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, dice, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Para ti que tienes un poco de inseguridad en cuanto a qué pasará con el aspecto económico, fíjate lo que dice. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿De quién? Del que teme a Yahweh y anda en sus mandamientos. Dice, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Fíjate que 3 características de parte de Dios. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. El juicio de Dios, la cabalidad de Dios, ¿no? Dice, por lo cual no resbalará jamás. Escúchalo bien. En memoria eterna será el justo. Versículo 7 para los temerosos. Voy a ir al 1. Bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 7. No tendrá temor de malas noticias.
no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Yahweh. Pero hoy vamos a tratar de centrarnos en esto precisamente. Dice, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, su deseo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, claro. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, pero el nuestro evidentemente seguirá para siempre. Por eso quiero hoy hablar sobre el temor, porque es necesario tener temor, es necesario. Pero vamos a ver temor a qué y temor a quién. Como decía, hay dos clases de temor. El primero es el hombre corriente. El hombre, cuando digo corriente, son las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Siendo sinceros, puede ser religioso, puede ser de cualquier religión, no importa, porque resulta que Cristo no vino a fundar ninguna nueva religión, como algunos creen, y dirán, pero pastor, ni siquiera el cristianismo, es un invento. Pues si fuera una sola religión, pues habría una sola religión, pero tú empiezas a ver la cantidad de los que nos llamamos cristianos y que todos tenemos razón, pues bueno, es impresionante. O sea, eso no puede ser de Dios, eso no funciona. Porque en realidad lo que Cristo vino es a llamarnos uno por uno. Y juntos formamos una eclesia, una congregación, una iglesia, pero juntos. Pero los que han sido llamados, porque eclesia significa han sido los que han sido llamados afuera del campamento, afuera del mundo. Bien. Pero los hombres no convertidos, entre los cuales puede haber muchos religiosos, muchos de iglesia, y en los demonios. ¿Qué produce el miedo? Es el temor, vamos a llamarle civil. En Hechos capítulo 24, el versículo 25 nos dice, contando la historia de Pablo ante el gobernador Félix, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, cuando le empezó a hablar seguro de este último tema del juicio venidero a Félix, dice, Félix se espantó, ya no tuvo miedo, dice, se espantó. Y dijo, ahora vete, para cuando tenga oportunidad te llamaré. No dice que humilló su rostro y se arrepintió, sino que en el hombre no convertido no hace nada. Y aunque les dé un poco de miedo al leer el Apocalipsis, y todo el mundo habla del Apocalipsis ahora, no saben ni lo que dicen, pero todo el mundo habla del Apocalipsis. Pero dice, bueno, mira, ha miedo esto, pero ya hablaremos, sé que ya tendremos tiempo, dice, ya te llamaré. Y en los demonios, dice Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Dice, bien haces. Eso está hablando de una persona. Y le recuerda, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, no se han arrepentido, porque la clave para ser hijo de Dios es estar arrepentido, y nosotros estoy hablando, primero para que te arrepientas, y segundo a los arrepentidos. Porque este miedo, este temor, es la consecuencia segura del pecado, esto es lo que produce el pecado, y no conduce ni al arrepentimiento ni a la fe. Algunos cristianos entremezclamos este temor algunas veces con sentimientos, y como hijos de Dios podemos y debemos despojarnos de él. Vamos a ello para ver esto en Romanos capítulo 8, dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. De ese temor que sí que da miedo, porque el problema ¿cuál es? Alguien lo identificó muy bien y puso en estas semanas atrás, o la semana pasada, no sé si la otra también, una frase muy profunda, una reflexión tremenda. Dice que Faraón tuvo temor de las plagas. Mucha gente tiene temor de esta plaga, pero no se arrepintió, porque no tuvo temor de Dios. En cuanto aflojó la plaga, y es lo que yo ahora
me temo, bueno, y lo hemos visto esta semana está terminando ahora, bueno, ya estamos casi en la otra, hemos visto que se aflojó el asunto, ¿y qué hizo la gente? Correr a los bares, correr a los sitios donde no hay nada para un hijo de Dios. Bueno, quiere decir que cuando se afloja, antes seguro que en casa estaban aterrorizados, llenos de pánico, diciendo vamos a morir todos, pero se afloja y no buscan a Dios. Porque no le tienen temor a Dios, le tienen temor al problema. Bueno, eso es lo que nos ocurre. Y es lo que nosotros tenemos que identificar. Entonces dice, vuelvo a repetir, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en ese temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. O sea, yo sé que Dios es mi Padre y por tanto no tengo que tener ningún temor. Pero vamos más allá. Primera de Juan capítulo 4 dice el verso 18. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Quiere decir que nosotros tenemos que equilibrar esto y decir, bueno, Dios me ama. Si tú lo sabes, pero no solamente como un conocimiento intelectual, sino si tú sabes que te ama, no hay temor. Lo cual no significa que no te estés enterando de lo que pasa a tu alrededor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Ya os recordé la predicación aquella donde cuando una persona teme, cuando una persona empieza a hablar, su cuerpo se muere, y encontré ese químico que lo dijo con las sustancias, además, una pena, no tomé nota, las sustancias que segrega el organismo para matarlo. Lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué es el amor? Cristo. Quizá no tengamos una relación con Cristo, creemos que la tenemos, porque repito, el mundo religioso es muy amplio, pero no es de Dios, para nada. El de Dios es aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y hemos aceptado lo que Él ha hecho por nosotros, y nosotros no ponemos ni así, ni una pizca en el tema de nuestra salvación. Y el que crea que pone algo, bueno, uno pone, aquí estoy, para que me salves, porque nos salvan de afuera, porque el religioso cree que se salva de adentro, ¿no? Por sus acciones y demás. Pero entonces hay otro temor, que es el que vamos a examinar a partir de ahora, que es el que sí que tiene que haber en el Hijo de Dios. Es el que sí tiene que haber en nosotros, porque, repito, el temor es necesario, tan necesario, que ha sido infundido, ha sido puesto por el propio Dios en nosotros. Vamos a leer el Salmo 86, versículo 11. Y dice, enséñame, oh Yahweh, tu camino, el de Él, caminaré yo en tu verdad, no en la mía. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso lo decía el salmista. Dice, una cosa muy importante es que yo tema tu nombre. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Cuando Dios, fíjate, esto lo podemos tomar a modo de respuesta, porque ahí está orando el salmista y le dice, dame ese tipo de corazón, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Bueno, en Jeremías 32, 40, a modo de respuesta, dice el Señor, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. No se va a volver atrás. Aunque veamos la pandemia, aunque veamos lo que veamos, no se va a volver atrás. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Esto es muy importante. O sea, el temor bueno, el temor que nos va a proteger, a santificar, es el temor de Dios que Él ha dicho, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Porque esto es muy importante, el que teme no se va a apartar del Señor. Y bueno, dirás, ¿y qué es el temor del Señor? ¿Qué es eso? Bueno, hay varias palabras que podrían definir lo que es el temor del Señor, y quiero que las aprendamos. Temor es honra. Cuando dice honra a Jehová con tus bienes, por ejemplo,
es temor a Jehová, reverencia. Yo escucho las palabras que salen de la boca de mucha gente y la verdad que me asusto de lo poco reverentes que son con el Señor. No le tienen temor. Respeto. Nosotros tenemos que respetar a Dios. Este pueblo español es blasfemo, blasfemo y blasfemo. No saben lo mal que lo están haciendo. Mira, el año pasado estaban muy contentos porque habíamos logrado juntar en la marcha del orgullo gay 1 millón de personas. Qué raro que entonces España sea uno de los países más castigados en el aspecto sanitario y espérate a lo económico. Qué raro, no sé por qué pasa eso. Bueno, somos muy ingenuos y a veces no nos damos cuenta, no respetamos a Dios, no le tememos a Dios. Y además dice el temor es también admiración. Admiración. Y esta mañana yo le decía, Señor, me inquieta cuando dice el Padre Nuestro, famoso, que nos enseñó Jesús, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Bueno, dice, pero bueno, ¿cómo yo lo aparto? Pues podríamos decir, temido sea su nombre. Porque es cuando yo lo honro, lo reverencio, lo respeto, lo admiro, le adoro, le doy a Él todo mi ser. O sea que ese santificar, que está en esa oración modelo, es temer también al Señor. Por eso es un temor que es muy conveniente y el Señor mismo dice que lo pondrá dentro de nosotros. Es el principio de la sabiduría. Por ahí comienza la sabiduría. Ya lo sabemos, esto es de siempre, que en el Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Pero recuerda qué era. Respeto, admiración, santificar su nombre. O sea, ¿cómo no va a ser el principio de la sabiduría? Cuando yo tengo una comunión con Dios, Él me revela cosas, Él me hace inteligente, Él da sagacidad a las personas que no la tienen y hace necios y torpes a los que han estudiado todas las carreras que quieras. Será muy bueno, y no digo que no se estudie, pero sin la sabiduría de Dios dice que se convierte en necedad. Porque el principio de la sabiduría es precisamente el temor de Yahweh. Dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento, ¿no? Dice, su loor, su alabanza permanece para siempre. La alabanza que nosotros le damos a Dios. En segundo lugar, dice que es el secreto de la justicia. Bueno, para los que toman nota, que hay gente que tomamos el punto 1, que era lo que el temor produce en los gentiles, en los no cristianos y aún en los demonios, que era un temor temporal. Se pasa el asunto, se pasan las plagas y como el faraón ya se me olvidó. Y ahora estamos viendo el temor, el punto 2 sería el temor que se produce en los cristianos. Del 2, el 1, el punto 1, es que es el principio de la sabiduría. Ahora vamos a ver el segundo punto del punto 2. Dice, el secreto de la justicia. Recuerda que el Señor reclama por todos los medios que sea la justicia la que impere, porque Él es un Dios justo. Cuando nosotros decimos santo, 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 ¿sabes que es el único atributo de Dios que se dice 3 veces? Nunca leerás en la Biblia justo, justo, justo. Recto, 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 es lo mismo. Pero sí lees santo, santo, santo. Es que es tan importante, tan impresionante, tan impactante la santidad de Dios, que por eso se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Por eso, el secreto de la justicia, y nosotros tenemos que hacer justicia, porque Él demanda que seamos justos. Es que si no lo somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y en este mundo vemos como la injusticia ahora campa a sus anchas. Pero no tiene remedio. Solo en Cristo. Solo cuando Él venga. Porque ya hemos entrado en una etapa que, repito, a mí el Señor me dijo, olvídate de Primera de Crónicas 7:14. No ores porque no voy a sanar la tierra. Ahora toca juicio para la tierra. Y toca comenzar y solo estamos en el principio de dolores. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Por eso te lo comparto.
El secreto de la justicia, dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová, el temor del Señor es aborrecer el mal. Aborrecer. Cuando uno dice te aborrezco es una cosa muy seria, ¿no? Y sigue diciendo la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por eso el temor del Señor es lo que me lleva a aborrecer el mal, que aquí lo determina como soberbia, arrogancia. Es que a veces nos vemos nosotros ahí en una fotografía, soberbios, arrogantes, por malos caminos, boca perversa, que habla mentiras, pero dice que cuando el temor está en mí, dice, yo todo eso lo aborrezco, lo aparto de mí. 2, 3. Posibilita guardar los mandamientos. Porque dirás, yo es que no puedo. Bueno, es que para todo necesitamos lo que el Señor nos da. En Eclesiastés encontramos muy interesante el final. Dice en capítulo 12, versículo 13. Este me encanta, lo compartí hace poco en un devocional. Dice, el fin, o sea, donde acaba todo discurso oído en la Biblia, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. Lo único que podemos hacer, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ahí termina todo. O sea, podemos estar dando vueltas y le damos vueltas y más vueltas a cosas, asuntos. Ahora estáis preocupados por internet y mirando, y uno dice que es de laboratorio, otro dice que es de no sé qué, otro dice que nos vamos a morir todos, otros dicen que no es nada. Bueno, tú tienes el temor de Dios, tienes a Dios y por tanto le temes. Le temes, ¿recuerda qué era? Le respeto, le honro, lo amo, lo admiro, todo eso. Tranquilo, tranquilo, para ti estaríamos hablando de otra cosa, de lo que ya hemos hablado. El Salmo 112. No tienes que tener temor de las malas noticias, dice el versículo 7. Es más, en los versículos anteriores leímos que incluso hay prosperidad en medio de esto. Porque Dios es santo, Dios es grande, Dios está por encima de todo. Y repito, nosotros no seamos como el faraón, no seamos como toda la gente que está ahora, aterrorizados en sus casas, le dan libertad y se van al bar. Se van ahí a hacer cosas que no. Está mal ir a los bares. ¿Está bien ir a los bares? Te pregunto. ¿Eso es el sitio? Si me pides mi opinión personal, es el lugar más asqueroso, aborrecible y repugnante que uno pueda encontrar. Porque, ya sabéis, mi padrastro, Pavón, murió ahí, en un bar. Por tanto, no te extrañes que yo les tenga asco. Pero bueno, a lo mejor es mi opinión personal. Pero como no fue solo, si hubiera sido solo en España él, el que murió en los bares, alcoholizado, bueno, pues diría, mira, pero es que no, hay millones de personas los que han acabado su vida en esos sitios. Y es lo primero, a buscar bares. Qué desespero. Hasta los de los bares se asustaron y tuvieron que cerrar. Ay, Señor, ¿cuándo vamos a cambiar? Porque el cuarto punto, 2.4, es que nos echa para atrás en el pecado, dice, retrae del pecado. Fíjate lo que dice el Salmo 4, Salmo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestras camas y callad. Pero dice temblad, o sea, es miedo, es temor, dice, y no peques, porque estamos ofendiendo a un Dios santo, pero que también ha determinado los tiempos. Y ahora lo que recuerdas, la semana pasada estuvimos, ¿qué tiempo estamos? Para que nos enteremos y no estemos dándole vueltas a ningún asunto. ¿En qué tiempo estamos? Y estamos al final. Al final del principio, lo que dice Mateo 24, nosotros no vamos a ver la gran tribulación, y cuando digo nosotros me refiero al que tiene a Cristo en su corazón, al que es
hijo de Dios, no religioso, ni evangélico, ni de ninguna otra cosa. Al que es hijo de Dios, al que tiene a Cristo en su corazón, al que le teme, al que lo ama, lo respeta, lo honra, santifica su nombre. Vamos a seguir leyendo 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad es apartarse del pecado. Algo santo es algo que yo aparto para mí. Por ejemplo, este es mi ordenador. No quiere decir que no se lo pueda dejar a nadie, pero es mío, es el que yo uso. Está apartado para mi uso. Nosotros somos santos porque hemos sido apartados para el uso de Dios. Y cualquier cosa que no sea así, quiere decir que Dios no va a compartir su gloria con nadie. No la comparte con el mundo, no la comparte con el pecado. Porque por causa del pecado, justamente es que vino Cristo. Es la única razón. Y es muy grave. Pero nosotros nos lo pensamos y echamos para atrás en el pecado cuando sabemos que tenemos estas promesas y que sobre todo nos perfecciona el temor de Dios. Recuerda 2 Corintios 7:1. Quinto, distingue a las personas de las que el Señor se agrada. Así dice el Salmo 147, versículo 11. Se complace Yahweh en los que le temen. ¿Qué era? Respetan, honran, obedecen, reverencian, admiran. Sexto, el temor se asocia con el amor, ya hemos leído lo que decía Juan, pero mira lo que dice Deuteronomio también, porque esto es de toda la vida, no es nuevo del Nuevo Testamento. No. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Le dice a Israel, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus mandamientos. ¿Ves que siempre se repite lo mismo? Teme a Dios, anda en sus mandamientos. Dice, y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso no se puede compartir. Vamos a ver, si yo soy un ingeniero, tengo que ser un ingeniero con todo mi corazón y con toda mi alma. No puedo decir, bueno, a ratitos voy a ser médico porque es que no estoy yo muy seguro. No, esto o se es o no se es. Y así se lo dice al pueblo y así lo sigue diciendo a nosotros. 7. El temor del Señor también se asocia con la seguridad y la confianza. Fíjate, Proverbios capítulo 14, versículo 26. Y en estos momentos yo creo que necesitamos seguridad y confianza, porque estamos viviendo una inseguridad impresionante y una desconfianza total. Pero dice Proverbios 14, 26. En el temor de Yahweh leerás Jehová en tu Biblia. Yo digo Yahweh porque me parece que es la forma correcta. Dice, está la fuerte confianza. Fuerte. Inamovible. Y dice, y esperanza tendrán sus hijos. Quiere decir que me da seguridad, me da confianza porque me da esperanza. Porque la gente no sabe lo que va a pasar. Están queriendo volver a la situación anterior, pero sinceramente yo creo que no vamos a volver nadie a la situación anterior. Pero a nosotros, ¿qué más nos da? Si es que nosotros lo que hacemos en la iglesia, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia que había que hacerlo así?
que teníamos que llegar, como hoy nos tomamos el cafecito. Pero claro, es que es un detalle muy importante. Yo, cualquiera que viene a mi casa, le invito a un cafecito. Y ojo, cuando vas a la iglesia, vas a tu propia casa, pero nos tomamos un cafecito. Hoy hemos querido como recuperar eso. Me ha parecido genial, genial. Es la única y absoluta forma de hacer las cosas. Ni mucho menos, ni mucho menos. Tenemos, lo principal es lo que estamos hablando. Bueno, pues en este caso, nuestra seguridad, nuestra confianza está en que hemos puesto en nuestro corazón el temor de Dios. Y eso ha generado en nosotros una fuerte confianza y pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, de todas las maneras sabemos que el Señor es el que nos ama, el que tiene para nosotros cosas extraordinarias, porque vamos a cambiar las costumbres, seguro, seguro, seguro. Y nosotros ya estamos incluso dando algunos pasos que ya os contaremos en su debido momento, de los pasos que vamos a dar, porque hay que darlos, es que las cosas no van a ser igual. Pero a nosotros no nos preocupa que no sean igual, porque nosotros no confiamos en las cosas, no confiamos, como dice, en carros ni en caballos, no confiamos en que tenemos un local o dejamos de tenerlo, no confiamos en nada más que en Dios, y eso trae seguridad y confianza y fortaleza. Octavo, es que Jesús mismo, siendo Dios, pero en su condición de hombre, fue modelo de ese temor. Modelo. Fíjate, anunciado ya en la profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 2, anunciado ya unos 750 años aproximadamente antes de que ocurriera, dice Isaías sobre Jesús: y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y recuerda que Él era Dios. Y esas son las 7 manifestaciones, lo que llaman los 7 espíritus, que están ahí y que llegaron, en Lucas, recuerda, lo dice, cuando el Señor toma aquel rollo y empieza a leer, dice, este soy yo. Pero se cumplió porque ese espíritu sí vino sobre él, y recuerda, entre todo eso de poder, de amor, de consejo, de todo, dice, temor también de Yahweh. Y él mostró siempre ese temor, ese respeto, esa admiración, esa santificación del nombre de su Padre, como hombre. Y nosotros también. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí, dice, ofreciendo ruegos y súplicas. Por cierto, aprovecho para meter una cuña. No dice dándole órdenes y decretos. Nunca hizo eso Jesús. Y era el rey. Ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, allí en Getsemaní. A mí es uno de los sitios que cuando vamos a Israel me gusta porque allí es donde el Señor empezó a ser estrujado para sacar lo mejor de él. Getsemaní precisamente significa prensa de aceite. Y si sabes un poco, sabes que la prensa es prensar, es apretar hasta que se rompe el fruto y suelta lo que hay dentro. Y lo que hay dentro es mucho mejor. Y eso ocurrió en Getsemaní. Bueno, en ese momento, cuando llegó a sudar sangre, que se rompieron sus capilares y dice que su sudor se mezcló con sangre, parecía sangre a la vista, fue oído, ¿sabes acá? A causa de su temor reverente. No le libró, porque la muerte de Jesús era inevitable, pero ¿cómo salió de allí? Le dijo a los discípulos, ya podéis dormir todo lo que queráis. Yo ya hablé con mi Padre, yo ya sé lo que tengo que hacer, sé lo que va a pasar. Él lo sabía, pero en aquel momento le dio confianza porque él sabía muy bien
que el temor que había sido puesto según Isaías en él, en ese momento le trajo esa paz y él fue como cordero al matadero y no abrió su boca y hicimos lo que quisimos con él, digo porque hablo de la humanidad completa, lo maltratamos, lo despojamos y él nunca dijo nada, solo abrió su boca para bendecir, para bendecir. 9 y último. Y en los que hemos tenido y en los que tenemos este temor al Señor, el resto de los temores no existe. No hay nada que temer. Nada. Quiero, por tanto, compartir unos versículos finales contigo. En Isaías 51 hay un gran mensaje, un poco a forma de regañina que Dios le hace a su pueblo, pero una regañina de amor. Y dice, versículo 7, oídme los que conocéis justicia. Está claro, esto es para Israel, pero ¿quién como Israel conoce la justicia? La justicia está en los 5 primeros libros de la Biblia, está en lo que llama el Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia. Es que se lo saben de memoria, pero literal, de memoria. Por eso es para ellos, pero también para nosotros que no lo sabemos de memoria, pero tenemos el Espíritu Santo y tenemos la propia Biblia, que nos está informando constantemente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Es que ahora sí que nosotros de esta no escapamos. Porque precisamente la diferencia que hay es que la ley que estaba en piedra, ahora pasa a estar en el corazón de carne. Un corazón sensible. Y por eso, aunque no conozcamos la totalidad de la Biblia, el propio Espíritu nos habla y nos dice y nos guía. Porque, fíjate, yo esta parte la veo como que está dedicada para nosotros, los que tenemos esa ley en el corazón. No solo afuera, no solo en una piedra, no solo escrita, sino en el corazón. No temáis afrenta de hombre. Pero primero dice, oídme, porque no me estáis oyendo. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Es que el temor al hombre es una cosa muy seria. Es que hay gente que oye y se espanta. Es que los hipocondriacos existen. Yo soy testigo, mi madre era hipocondriaca. Mi madre veía los programas estos que ponían por la mañana en la televisión de medicina y hablaban de una enfermedad y ella ya le empezaba a doler todo. Literal. Pero nosotros no tenemos que tener ningún temor. Dice, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Pero fíjate, si seguimos leyendo, vamos hasta el versículo 12. Isaías 51, 12. Escucha bien. Dice, yo soy vuestro consolador. Y pregunta, pero yo creo que así con un poco de, como diciendo, a ver, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como el heno? El heno, ¿sabes qué es lo que se le da de comer al ganado? Es una hierba. No estamos hablando de un roble. Estamos hablando de heno que se cortaba con una guadaña y se da a los animales. Y el heno hay que cortarlo rápido porque se hace inservible enseguida. Y dice, eso es el hombre, el Hijo del Hombre. Y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puedes tú estar temiendo eso? Y yo es que te traslado la pregunta porque está aquí. Y de parte del Espíritu te digo lo mismo. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro consolador, pues ¿quién somos nosotros para temer?
a esta plaga. Ya no estoy hablando de cosas, a esta situación. ¿Quién somos nosotros para temer el futuro? Es que estamos poniendo en duda la fidelidad de Dios. Y esto es lo grave. Ya no estamos temiendo. Porque temerle es honrarle, es creerle. Entonces cuando yo dudo, que no digo que uno no pueda tener ahí un momento de incertidumbre, pero cuando yo dudo, estoy poniendo en tela de juicio a Dios. Le estoy diciendo, oye, a lo mejor es que no es verdad lo que estás diciendo. A lo mejor es que, bueno, exageraste un poco. No, no hagas eso. Y fíjate aquí con un poco de energía, vamos a ver, no ira, pero sí energía, le dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y el Hijo del Hombre, que es como él? Y sigue diciendo, y ya te has olvidado de Yahweh, tu Hacedor. Es que nosotros no podemos ser como el faraón, no podemos ser como el mundo, que se olvidan en cuanto se levanta la presión. Nosotros tememos a Dios, y no importa la presión, porque lo que decía antes, ¿a dónde corrieron? Bueno, aparte de correr como locos para arriba y para abajo, ahora todos resulta que tenemos un país atlético, pero no atlético de Madrid, no atlético de corredores. Madre mía, qué cantidad de corredores han salido. Si es que tienen que hacer las Olimpiadas aquí porque las ganamos de calle. Pero corrieron a los bares. Ya van varias veces que lo repito, pero es que me parece tan triste. Y es que como es un lugar de destrucción. Bien. Y te has olvidado de Yahweh tu Dios. Dice que extendió los cielos y fundó la tierra. Cientifiquitos, la tierra la hizo el Señor. Y cuando el Señor hace una cosa, vamos a ver, si tú tuvieras que hacer ahora mismo por primera vez algo, por ejemplo, imagínate una nuez, ¿no la harías con el tamaño original? Sí. Bueno, el hombre fue creado ya adulto y la tierra fue creada como está. Como está, en las mismas condiciones. Bueno, han cambiado por el diluvio, pero eso otro día. Dice, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige. O sea, ¿te olvidas de Dios? Y estamos preocupados porque todo esto, todos decimos lo mismo, si es que es verdad. Dice, hay algo detrás. Y claro que lo hay. No te quepa la menor duda, ¿eh? Pero es que yo no puedo estar en eso. Dice, ¿te olvidas de mí? Y estás detrás de eso de los que te afligen. Cuando se disponía para destruir. Pero dentro de poco lo vamos a ver y vamos a hacer esta misma pregunta. ¿Pero dónde está el furor del que aflige? Sí, cuando venga el Señor, todo esto cambiará absolutamente. Y para terminar, quiero compartir contigo en Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7. También podremos encontrarlo en Mateo, pero he elegido y vamos a leer el texto que Lucas nos da para que quede en nuestro corazón, como esta reflexión final. Porque ahora ahí veíamos a Dios un poco así como decimos en España, cabreado, ¿no? Pero en Lucas 12 dice el versículo 4, mas os digo, amigos míos, ¿veis? El tono ya es otro. Amigos míos. Y yo lo tomo porque es de la palabra y te digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Un virus? ¿Pandemias? ¿Asesinatos? Dice, amigo, no temas a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. Enterrarte. Más bien, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed al que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed.
Porque recuerda, el temor de Dios es honra, reverencia, respeto, admiración, pero también miedo del miedo, miedo del de verdad. Él no lo usa, ni quiere usarlo, ni está en sus planes usarlo contra sus hijos. Pero ¿cuántos le dirán en aquel día, Señor, Señor? Y Él le dirá, no os conozco. ¿Recuerdas Mateo 7:21? Muchos. Allí lo que habla es de muchos, precisamente. Y claro, pues yo temo a Dios porque le respeto, le amo, le reverencio, le adoro, etcétera, etcétera. Pero también sé que como Él un día diga, basta, como ha dicho ahora, ya basta, es tiempo ya, de que se cumpla otra parte de aquella famosa oración, que venga tu reino. Bueno, dije, ya voy. Ahora, sabes muy bien que como no viene solo, cuando venga a reinar, viene con su esposa. ¿Sabes quién es su esposa? ¿Verdad que sí? Porque nosotros formamos parte de su cuerpo. Curioso que haya gente que piense que va a pasar la iglesia por la gran tribulación. Tú imagínate que te vas a casar, hablo a los hombres, con tu esposa, estás enamorado de ella, y entonces llega una situación así y dice, no, bueno, viene la tribulación, la voy a dejar aquí, que le den por todos los lados, que la maltraten, que la humillen, que la pisoteen, porque así le muestro mi amor. A ver, por favor. Y la cabeza de la iglesia es Cristo, pero el cuerpo somos nosotros. Y cabeza y cuerpo van juntos. Solamente van a ir separados los que no crean hoy, los que dejen llegar el tiempo, pasarlo del tiempo y llegar al momento de la gran tribulación. Sí va a haber salvos, ¿cómo no? Pero por 4 cosas. Fe en Jesucristo, eso no puede fallar nunca. 2, cumplimiento estricto de los mandamientos. No como nosotros, que somos unos sinvergüenzas y nos saltamos los mandamientos. Y luego vimos papá Dios, y papá Dios, venga, te perdono. Aquel día ya no. Cumplimiento estricto. 3, no dejarse marcar. Por eso hablé en estos días de la marca, es que está ahí. Sea con el sellito ese que dije, sea con el garbanzo, o el arroz ese que dicen que también van a poner, sea lo que sea. No te dejes marcar, sobre todo, y voy a volver un poco al tema, porque el tema que más me preocupa es la modificación del ADN, con lo cual dejarían de ser seres humanos. Por eso Dios dice, no puedo aceptar a personas que no son imagen y semejanza mía. Bien. Y 4, ¿quién son esa multitud tan grande que sube de la gran tribulación? Y dice, son los decapitados. Porque el sistema, cuando no aceptemos, sea el sellito, sea el arrocito, sea lo que sea, matará a todos los que no se dejen marcar, los que no entren en el sistema, decapitándolos además. Por eso, un poquito de miedo al Señor sí que viene bien, ¿eh? Por eso Él dice, final del versículo 5, si os digo, a este temed. Porque Él sí puede mandarnos al infierno. Ahora, si yo tengo a Cristo no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero si no tengo a Cristo sí lo va a hacer. Y para este tiempo que vamos a estar aquí, que no es mucho. No es mucho, sinceramente. Estamos dándole vueltas o pensando un poco para tener conciencia de que estamos en el final de los tiempos y que va a haber un evento para nosotros espectacular. Para el mundo también va a ser sorpresivo. Cuando millones de personas, no sé cuántos millones, pero millones de personas van a desaparecer. Bien, eso no es que se vaya a asumir así. Pero tú sabes algo, que tú piensas un poquito conmigo. Es que cuando Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando llegue ese momento,
¿Los va a dejar aquí? No. Entonces, eso quiere decir, a ver, examinemos conmigo, que los niños chiquititos, no me digas la edad, porque ahora ya no se trata ni de edad, se trata de algo por dentro, de una conciencia, porque en pecado nacemos todos, todos. Pero hay un momento en el cual la maldad ya es consciente, o sea, ya dice el niño, yo voy a hacer mal. No sé cuándo es eso, Dios sí lo sabe. Bueno, de ahí para abajo, todo se los lleva. Dice, dejad que los niños vengan a mí si son míos. De ellos es el reino de los cielos. Y otra cosa tremenda. Bueno, cada vez menos, ¿no? Pero ahora va a haber muchas embarazadas en el mundo. Desde el mismo momento en que un espermatozoide entra en el óvulo, ya es un ser humano. Desde ese instante, ¡pum!, todos se van. Y las embarazadas, he perdido al niño, y correrán todas al médico, y habrá millones de niños que también se han ido con el Señor. Tremendo, tremendo, pero esto va a ocurrir, ¿eh? Esto es así. Pero en este tiempo, en que ya nos trata como amigos y dice que no temas a los que matan el cuerpo, no temas las cosas que van a ocurrir, sino más bien teme a Dios, que Él sí puede echarte al infierno. Pero si tienes a Cristo, repito, no lo va a hacer. Dice el versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Bueno, ahora no compramos pajarillos. Sabes que los pajarillos en mi tierra, y yo de niño recuerdo que se comían. Y todavía hay mucha gente que se lo come. Hay un dicho en Cuba que dice que todo lo que vuela a la cazuela. Se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, o sea, por nada. Baratísimo. Dice, con todo, a pesar de que son insignificantes, a que nosotros le damos la valoración mínima, porque no lo valoramos a precio de filete de primera de añojo, ¿no?, ni de ternera, no, un pajarillo no vale nada. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y sigue diciendo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Cada vez tiene menos que contar en la mía. Pero aún así están contados. Y esa pelambrera que tienen algunos también está contada. Todos contados. Y dice, no temáis pues, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por eso, tememos, claro, al Señor. Adoramos al Señor. Respetamos al Señor. Honramos su nombre del Señor. Tememos, aún con que Él sí que va a decidir, y es que ya lo ha decidido. Es que estamos viviendo los últimos instantes de este mundo. Porque luego faltarán 7 años nada más. Suponte que es este año el rato, 7. Que sea el año próximo. Bueno, desde hoy quedarían 8. Esto es lo que le queda. No más. Claro, cuando yo lo pienso de la perspectiva, Señor, qué angustia va a llegar. Si esto es el principio de dolores. Si esto no es más que el comienzo. Si como dice el capítulo 24, el verso 6, ¿te acuerdas? Dice, si es que esto es necesario que pase. Bueno, tú ahora lo que quieras, pero es necesario que pase. Dios lo ha dicho y va a pasar. Lo que tenemos que orar es para que pase cuanto antes. Para que pase dejando huella de salvación en el corazón de los hombres. Yo sinceramente, aunque ha habido casos, seguro, pero yo esperaba, siempre tengo la expectativa de que Oseas capítulo 5, versículo final, no recuerdo cuál es, se cumpla. En su angustia me buscarán. Pero terminó la angustia y ¿a dónde ha salido corriendo la gente? A los bares, no a las iglesias. Nosotros estamos deseando volver a la iglesia, pero claro, nosotros, es que yo creo que tenemos, en general todos tenemos a Cristo. La iglesia es nuestra vida, nuestro medio ambiente, donde nuestros hijos se educan, donde disfrutan. Pero cuando la gente, en su angustia,
no han buscado. Creo que eso está reservado para el final de los tiempos. Porque, sinceramente, el Señor dice, no es el final. Esto es un juego de niños y fíjate cómo estamos. No lo dicen. Pero en esta semana, curiosamente, yo lo he oído un par de veces. Gente que se ha tirado por la ventana. Llevamos 2 meses largos en este confinamiento. Y la gente le da vueltas a la cabeza. Porque ellos no saben que Dios les ama y que les puede proveer todo. Y se desesperan y se han tirado por el balcón, se han envenenado. Si antes el mayor número de muertes que hay en España y en el mundo entero es de suicidios, pues imagínate ahora. Claro, por eso no le salen las cuentas. El gobierno dice, han muerto tantos del COVID, y los enterradores dicen, pero si hay muchos más del COVID, pero suicidados. Bueno, aunque tienen órdenes de no dar esas cifras, no importa, nosotros las sabemos. Y sobre todas las cosas, lo que he querido tener hoy ves que hoy ya no hemos casi nombrado ningún dato científico o pseudocientífico, sino que he querido centrarme en la palabra, porque tienes que saber a quién debes temer, pero cuando ese temor está en ti, resulta que se convierte en seguridad. Cuando el temor de Dios está en mí, me convierte en una persona distinta, una persona que ahora sí puedo decir soy un campeón, porque sé quién es mi Padre, sé lo que es capaz de hacer, sé cómo me cuida, cómo me ama, cómo me guarda, cómo me alimenta, porque me lo dices, hombre, si yo alimento a los pajaritos, a ti también te voy a alimentar, no te aflijas. Todos tenemos y podemos tener problemas y los tenemos de hecho, pero hombre, permíteme que dude si realmente eres hijo de Dios, porque lo hablaba esta semana, no es ninguna osadía, pero es que como yo sé también quién es Dios, no lo conozco más que nadie, pero sé también quién es Dios, de que tengo la seguridad y la certeza. Y leía, y vi incluso un reportaje que alguien preparó, que las iglesias, las finanzas se han ido al suelo. Normal. Pero nosotros no. Y ya cuando la crisis de 2008 pasó lo mismo, yo hablaba con compañeros, colegas, pastores, no, problema que no. Y me preguntan, ¿y tú? Y dice, yo me ponía como diciendo, me daba no sé qué, diciéndole, pues es que yo no tengo preocupación, yo sé quién es mi Padre, y yo me creo a pies juntillas esto, No, y ahora te puedo decir, si me preguntan, ¿qué va a pasar? No sé, pero a nosotros no nos falta de nada. Y al cuerpo de Cristo no le debería faltar de nada, si tienes el temor correcto. Por eso me uno a Dios cuando les digo, ¿qué haces temiendo a los hombres? ¿Qué haces? Ese no es tu sitio, te has equivocado de sitio. ¿Qué haces temiendo a la pandemia? ¿Qué haces temiendo a que no tienes trabajo? ¿Qué haces? ¿No te has enterado de la vida? ¿No te has enterado de quién es Cristo? ¿No te has enterado de quién es su Padre? ¿No te has enterado de quién es el Espíritu Santo? No te has enterado. Yo espero que hoy te enteres. Y el temor y la expectativa sea hacia Él, hacia ese momento del arrebatamiento. Eso es algo magnífico. Anoche me acosté pensando, diciendo, Señor, ¿cómo va a ser? A ver, quiero que me des una idea, no me la dio. Pero a veces me sorprende. A ver, ¿cómo es? ¿Qué voy a sentir? Porque es que tiene que ser un cambio, fíjate, para que esto mortal se vista de inmortalidad, así, en un instante. Tiene que ser algo impresionante y subir por la atmósfera. A mí no es que me dé vértigo, pero hombre, me da respeto las alturas. Pero algo espectacular. Y no es que yo me consuele con eso, sino que sé que viene y sé que mientras tanto el compromiso firme de Dios es este. Pero
Dice, no temas a los hombres, ni lo que estos te puedan hacer. Dice, teme a mí, témeme a mí. Teme a Dios, por favor. Pero para tener ese temor de Dios, tienes que tenerle a Él. Y entonces, cuando le ames, le respetes, lo honres, lo reverencies, todas las cosas que hemos visto y más ocurrirán en tu vida. Quiero invitarte para que ya cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas delante del Señor, delante del único que puede no solamente acabar con nuestras vidas, sino que tiene el poder para echar en el infierno. Y como dice Lucas, sí, os digo, a este temed. Pero sabemos que el temor hacia ti, Señor, es un estado de reverencia, de respeto, de admiración, de honra que queremos darte. Padre amado, vuelvo a decir lo que el salmista siempre te dijo: examina mi corazón, Señor, escudriñalo, para que veas y me muestres si hay algo en mí que está equivocado. Si hay algo en mí que no está bien, porque yo quiero corregirlo. Quiero tener el temor correcto, que no es miedo. ¿Cómo te voy a tener miedo a ti, que diste todo lo máximo por mí? ¿Cómo te voy a tener miedo, pánico a ti, que entregaste a tu amadísimo Hijo Jesucristo para que muriera en mi lugar? Pero sí te voy a temer, porque te voy a respetar, te voy a alabar y a bendecir y a exaltar tu nombre y a decirle a todo el mundo que yo soy tu Hijo. Por eso, bendito Rey, en estos tiempos necesitamos afirmarnos con toda seguridad y rotundidad en tu palabra. Necesitamos dejar fuera todo temor, toda desconfianza, toda inseguridad. Tenemos, Señor, que agarrarnos más que nunca al amor, pero no al amor cualquiera, sino a ese amor ágape con el cual tú nos amas. Es un amor incondicional, pero ese amor echa fuera todo temor de nuestras vidas. Tú te complaces en los que te temen. Y cuando vemos ese amor tan grande, Señor, ya no tenemos deseo de pecar, porque conocemos la magnitud de las promesas. Y ese mismo temor nos lleva a guardar tus mandamientos, a ser justos, a ser sabios, a ser, en definitiva, hijos de un Dios tan grande como eres tú. Y vuelvo a retomar las palabras que dijiste en Jeremías para darte gracias, porque dijiste: y haré con ellos pacto eterno. Sé que estás hablando de Israel, pero nosotros hemos sido injertados en el Israel verdadero. Y el pacto eterno nos concierne a nosotros. Y ese pacto dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Gracias, Señor, porque es tu compromiso, tu palabra, espectacular, impresionante. Dice: no me volveré atrás, porque es un pacto eterno. Y, Señor, te pido que lo que aquí dices se produzca en nosotros, y pondré mi temor en el corazón de ellos, porque ahora más que nunca, dice, para que no se aparten de mí, para que no nos apartemos de ti. Te lo pido y te lo suplico en el nombre precioso y bendito, exaltado
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Está muy de moda, ¿no? Y ponga en ti paz, etcétera, etcétera, etcétera. Nos veremos, no sé cuándo ni dónde, nos veremos en la próxima semana. Hasta la próxima.